Todo el mundo lo Sí, debe. gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy en Actos con Memoria con dos artistas chilenas invitadas en la tarde de hoy. Estamos con Carla Redlich y Tania Rojas. Hoy 11 de septiembre, que es una fecha icónica, conmemorativa para el pueblo chileno y el pueblo latinoamericano. Recordamos mucho algunas de nuestras generaciones con bastante nitidez y claridad las imágenes de los bombardeos a La Moneda en el año 1973, imágenes de la Fuerza Aérea bombardeando el Palacio y la ciudad de Santiago de Chile, recordando imágenes también de ciudadanos tendidos en el piso con sus brazos detrás de la nuca. Recordamos las desapariciones, los asesinatos de militantes, de ciudadanos, de artistas, y lo recordamos hoy en un momento muy doloroso para la ciudad de Bogotá, que está de luto, que ha vivido y atestiguado en 2 días, ya con hoy 3 días de jornadas de manifestaciones de jóvenes manifestantes que tras una acumulación, digamos, de situaciones de violación permanente a los derechos humanos en el país, salen, digamos, a la manifestación a repudiar con indignación a través de un hecho que sucede en las calles de Bogotá en medio de la cuarentena y que se detona en la ciudad de Bogotá un estallido a través del caso de Javier Ordóñez, quien recibe 11 descargas eléctricas por parte de la Policía Nacional y muere a los ojos de la ciudadanía que logra ver, digamos, a través de las redes, pues las imágenes de lo que sucedió. Entonces estamos en medio de esta coyuntura y consideramos pertinente y fundamental trazar un análisis a pesar de las distancias históricas y temporales de la permanencia vigente en los países latinoamericanos, de las lecturas y prácticas de la violencia institucional, de estructuras que quiebran la democracia y que hoy en día es una de las reclamaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, senadores, incluido la misma alcaldesa de Bogotá, por una reforma estructural a la Policía Nacional, una policía que se transforme de policía militar, una policía cívica que cuida y proteja la vida. Y en esta lectura, conectando el presente a través de la memoria, les presentamos el proyecto Venceremos y será hermoso, el proyecto dirigido por nuestras invitadas de hoy, por Tania y por Carla. Me gustaría mucho presentarlas y que ellas mismas nos contaran un poco de su trayectoria artística y de su proyecto, su apuesta, su proyecto Ekeka. Entonces, bienvenidas Carla, bienvenida Tania. Muchas gracias por abrirnos espacios. Sabemos que Santiago en este momento y todo Chile está en plena jornada de movilización, de conmemoración, entonces agradecemos mucho este espacio de reflexión, de socialización del proyecto y pues acompañarnos en estos recorridos y análisis y reflexiones latinoamericanas. Hola Juana, muchas gracias. Un abrazo a Colombia, un abrazo a todos los que nos están escuchando en este minuto y viendo. Es un día sentido no solo para nosotros como pueblo chileno al conmemorar este 11 de septiembre una vez más, un 11 que no nos abandona en la marca dolorosa que impone a nuestro país esta ruptura a la democracia hace ya 47 años. Lo que nos sucede hoy es que conmemoramos, pero también avisoramos futuro. Conmemoramos, recordamos, lloramos y seguimos buscando a nuestros desaparecidos, pero también nos ponemos en el lugar de mirar con esperanza, con optimismo y en búsqueda de dignidad un futuro próximo. Y en eso Tania y yo estamos construyendo, creemos, desde el arte un lugar
para poder mirar ese espacio de futuro. Y por eso que estamos aquí este día para contarles un poco de qué se trata esto, cuál es nuestra mirada acerca de la memoria, de la cultura, el lugar político del arte. Y nada, y agradecemos la invitación para poder dialogar y conversar acerca de este tema. Tania. Hola Juana, hola amigos y amigas y amigues que nos están mirando. Primero que todo, un abrazo fraterno al pueblo de Colombia. Este año particularmente he tenido una cercanía con este país y siento mucho lo que está pasando, siento mucho lo que está sucediendo en este instante, y también me parece muy curioso que los ojos del mundo no estén con la atención que debiera tener este caso. Me tiene un poco conmocionada eso, pero también nada, esto que parece un rondó, ¿no? La historia nuestra, la historia de la patria grande a veces se repite, y a pesar de eso seguimos en búsqueda de la belleza, seguimos en búsqueda de fraternar los lazos, seguimos en búsqueda de los cuerpos, seguimos en búsqueda de una dignidad, una lucha, y eso es lo que nos hace seguir y perdurar y seguir creyendo en que todo esto es posible, que se puede, que la dignidad se haga posible, y eso. Entonces, nada, extender mis brazos a todos los amigos y amigas de allá, y que, bueno, en esta fecha sentía también para Chile y para el mundo, pongamos la memoria no como un lugar intocable, sino como un motor para transformar las cosas. Eso. Quisiera un poco para empezar nuestro conversatorio y muestra que nos contaran el por qué, desde qué perspectiva, a la luz del presente, nace la idea de trabajar las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, desde un lenguaje que es simbólico, corporal, y un abordaje que se traslada al campo de la videodanza, que de pronto la videodanza es un híbrido y de pronto muchas personas que nos ven no saben muy bien qué significa, qué incluye, qué trata. Entonces me gustaría un poco eso, que nos hicieran un recorrido del porqué, de qué son las medidas, de cómo sucede todo este proceso, este tránsito y la decisión de abordar el videodanza. Como por allá por el 2008, nos encontramos por primera vez con Tania en un proyecto que también hacía referencia a la memoria y a la historia reciente de nuestro país en el contexto de las violaciones a los derechos humanos. En ese minuto yo residía en el norte de Chile, en Calama, y obtuve un financiamiento del Fondo Nacional de las Artes, el FONDAR de Chile, para realizar una obra de danza sobre el paso de la caravana de la muerte por esa zona y la matanza de un grupo de hombres en el desierto y su posterior desaparición. Llega Tania a trabajar como coreógrafa y nos encontramos en este lugar común de la memoria y de la necesidad también de buscar un espacio que pudiera movilizar los sentidos en torno a esa memoria. Creemos que también ciertos sectores han pecado, y lo entendemos también, de querer guardarse esta memoria, de querer enclaustrarla, cerrarla, ¿no? Para poder llorarla todo el tiempo. Y ahí nos acogemos un poco. Yo recuerdo siempre a Eve de Bonafini, a una de las emblemáticas del grupo de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, cuando decía que había que llorar a los muertos, pero que había que encarnar su lucha también. Y ese encarnar su lucha era hacer. Y nos encontramos en el campo del arte para hacer. Y comenzamos a trabajar juntos en ese sentido, y 10 años después Taina me llama, me invita a un fondar que ella había ganado, el fondar Iqueca, para poder seguir trabajando en temas referidos, yo diría, un poco a la producción de ausencia. Como señala un pensador, Boaventura de Sousa, ¿no? Que habla de que nosotros somos un continente en donde se produce la ausencia indiscriminadamente, donde las mujeres son negadas y olvidadas, donde la memoria es oculta. Hoy mismo buscaba noticias de lo que está pasando en Colombia y en los medios oficiales no había noticias. Hay una producción de ausencia desde las hegemonías que se instala hasta el día de hoy. Y nos encontramos en ese lugar de necesidad, y hace como 2 años
se nos ocurre, se le ocurre un tercero, en realidad, un poco agarramos su idea de hablar de las 40 medidas de Salvador Allende como un discurso, como un dispositivo que nos permitiría abordar este discurso humanista lleno de esperanza y de amor, finalmente fraterno, y ponerlo en el contexto del Chile movilizado, del Chile actual, del Chile redimido. Sí, Tania puede complementar eso. Claro, para complementar, cuando se nos presenta esta idea de las 40 medidas, yo había escuchado un par, la Carla era más perita en lo que era el compendio de las 40 medidas, y la primera noche que empatizamos con el tema, yo me puse a leer inmediatamente las 40 medidas, y lo primero que me llamó, y por qué abordarla desde el campo de la danza, fue que en estas 40 medidas yo veía un Estado que cuidaba a los cuerpos, ¿sí? Había un cuerpo, se hablaba de un cuerpo en esas 40 medidas, había un cuerpo que alimentar, un cuerpo que cobijar, un cuerpo que vindicar, un cuerpo que emancipar, que era el cuerpo proletario, y el cuerpo de los trabajadores y trabajadoras del territorio de Chile. Y eso fue lo primero que lo colocamos en el tapete con Carla. O sea, acá hay un cuerpo, acá se vislumbra un cuerpo, uno ve las 40 medidas y se está hablando del cuerpo como territorio, del cuerpo como continente, de un cuerpo proletario que hasta los años 60 estaba mal alimentado, de mujeres perdiendo los dientes antes de los 30 años, de una cantidad de personas que emigraba del campo hacia la ciudad y que no tenía techo y que no tenía agua potable, o en las mismas condiciones que estaban dentro de los latifundios del campo, sin condiciones, ni siquiera inscritos dentro de los registros civiles. El analfabetismo era una de las tasas, bueno, en Latinoamérica más alta, y así había un Chile que salía de la postal, un Chile de niños del río Mapocho, que solamente la sensibilidad artística, yo creo que ahí la Larraín graficaba, o las disidencias trataban de graficar, pero que no se habían puesto del todo dentro de las políticas públicas, ¿sí? Y eso es lo que encarnan estas 40 medidas, colocar un cuerpo, un territorio de un Chile que estaba doliendo en ese momento y que había que vindicar, ¿sí? Y desde, no sé, tú ves las 40 medidas, hay desde el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, pero el derecho al ocio, el derecho a conocer el mar, el derecho a beber agua potable, el derecho a poder dormir bajo un techo, cosas que hoy día podrían parecer obvias, pero que hace 50 años no eran obvias y que hasta el día de hoy no lo son, por lo mismo que dice Carla, porque hay una política hegemónica que indica la ausencia, ¿sí? No se hablan de las cosas que más vale no hablar, más vale omitirla, o se sirve de carnaza para el espectáculo y el show, que también eso es un morbo del dolor. Entonces a este cuerpo se pasa pasa directamente a ser un insumo de consumo, o eres cifra y número, o pasa a ser un insumo que entre medio de un programa de televisión con modelos podemos llorar todos porque alguien no tiene casa y llega el empresario y te la va a regalar. Entonces pasamos desde un cuerpo político, de un sujeto transformador, que podría haber estado, y es la última vez, nosotros decimos siempre con la Carla, como esas 40 medidas fueron las últimas veces que en Chile, antes de la imposición del modelo económico por parte de los Chicago Boys, se pensó en un Estado, y un Estado que acoge los cuerpos. Hoy día mismo, este Estado no acoge a los cuerpos, ¿sí? Desde hace 50 años el Estado de Chile no acoge los cuerpos de su territorio. Cuando uno lee las 40 medidas, había un Estado que deseaba acoger a sus cuerpos. Entonces, ¿qué mejor que poder poner los cuerpos? Y el lenguaje del cuerpo es la danza. Eso. Bueno, ¿y por qué la videodanza? Condiciones pandémicas. O sea, queríamos hacer esto cuerpo a cuerpo, queríamos instalarlo en la calle, queríamos salir de los lugares codificados para la lectura de la danza, que a veces son exclusivos, ¿no? y que separan las audiencias. Y resulta que nos pilla esta pandemia y nos obliga a pensar en un formato que también sea accesible y que implique nuevas pautas y formas de dirección, y ahí Tania fundamentalmente elabora un instructivo, una pauta de dirección coreográfica a distancia, y todo el proceso compositivo de la obra se hace de esa manera. Te podemos contar y les podemos contar que este es un proyecto que tiene 40 textos poéticos, ¿sí? A partir de las 40 medidas, por lo tanto hay un trabajo escritural.
Hay 40 composiciones musicales originales que surgen a partir del tema El Pueblo Unido, que es un tema emblemático de la Unidad Popular, y surge entonces estos motivos que dan paso a las 40 piezas musicales que construimos con Cristóbal Montes en conjunto, en una composición a distancia, así como estamos ahora, con un programa, y vamos sonorizando de acuerdo a los textos que vamos recibiendo. Hay 40 voces de personas públicas, de conocidos, de amigos, de personajes famosos, otros menos famosos, pero que prestan su voz para leer estas medidas, y hay 40 intérpretes que aceptan el desafío de corporizar estas medidas, y además las 40 cápsulas audiovisuales, que es el producto final que nosotros les regalamos como obra completa. Entonces es un trabajo por capas, arduo, en muy poco tiempo, sin un financiamiento de Estado. Para esta ocasión no tenemos ningún fondar ni ningún fondo que nos permita costear esto. Ha sido un trabajo de mucha voluntad, de mucho amor y de mucho compromiso político, que era lo que nosotros también queríamos poner en evidencia y en el tapete, y reivindicar que es un trabajo político, de verdad. Porque a veces se tiende a tapar ese lugar como un lugar oscuro, como un lugar sesgado, sucio, y creemos que es el tiempo de reivindicar el movimiento político. Lo necesitamos ahora. Las 40 medidas para el público colombiano, bogotano, hacían parte del programa de gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y hablábamos previamente al conversatorio de cómo se había asignado una estética, sobre todo de la ruptura de la democracia y una memoria en torno a esas estéticas, y cómo el proyecto de ustedes proponía resaltar algo que se aborda poco, y es la memoria, justamente las memorias de la democracia. Me gustaría que le contaran un poco a las personas que nos escuchan esa apuesta de la memoria, la belleza y las memorias en democracia de la Unidad Popular. Bueno, hubo un estancamiento como todo trauma, ¿no? Como todo trauma y toda mordida en Chile, donde hablar de Allende era ir directamente al golpe de Estado y a la caída de esta belleza, que fue el gobierno de la Unidad Popular. Y bueno, evidentemente porque estábamos en el trauma, así, directamente, durante mucho tiempo, esa fue la asociación. Y creo que desde la otra vez convenimos con Carla, como que desde el momento que se cumplen los 40 años del golpe militar en el año 2013, hubo un movimiento de gente que se empezó a apropiar de la memoria de la belleza, yo le decía. Sí, se empezaron a instalar el imaginario, empezó a salir material audiovisual que durante mucho tiempo no se vio, empezó a verse toda la construcción de cómo pudimos llegar a que Allende fuera el primer presidente elegido por la vía del socialismo de forma democrática, ¿sí? Empezamos a empaparnos un poco de lo que fue, sin querer queriendo, por las redes sociales. Yo creo que fue el fenómeno, además. Como después yo siento que hay un proceso bien natural después de la performatividad tan potente de la protesta que hubo con el movimiento estudiantil en el 2011, queda ahí otra forma de protestar que va encarnada en la belleza, con todo el dolor que fue el 2011, pero había de verdad una forma de protestar en la calle que se estaba encarnando de nuevo, y eso fue, yo creo, la ventana para decir, esto no es nuevo, esto se está reencarnando, y aquí hubo un movimiento social que tuvo una belleza de la protesta y de reivindicar la democracia al nivel de que salga el gobierno de Allende, ¿sí? Allende se presentó 3 veces, o sea, aquí no fue que un día llegó el Mesías y que no, o sea, había un camino recorrido de gente que se la jugó, desde lo más lúdico hasta ir a poblaciones, artistas que encarnaron los trabajos voluntarios dentro del gobierno de la Unidad Popular, el tren del arte, gente que, bueno, a raíz de esto, como que se me han acercado a hablar a través de redes sociales, gente que nos empieza a contar cómo ellos vivieron esa época de las elecciones, del triunfo. Hace muy poquito, y lo voy a mencionar, a raíz de la conmemoración de los 50 años, hubo
una iniciativa que partió de algunos creadores, que era Valentina Pavés, Gabriela Neira y Francisco Paco López, de danzar el discurso de la victoria de Allende, y a raíz de esa reunión todos los bailarines que tenían más de 60 años empezaron a acordar de esa noche y de la belleza de esa noche, y del himno de la UP. Entonces hubo un ideario, una estética de la belleza que nos fue también privada durante todos estos años. Nos fue privado de también entender cómo se gestaron estas 40 medidas, que de verdad fueron desde agrupaciones, sindicatos, movimientos sociales, de gente que fue al campo a entender por qué no estaba funcionando una reforma agraria, de entender que si decían, bueno, medio litro de leche para todos los niños, no podía ser desde la escolaridad, porque la escolaridad en ese momento alcanzaba recién un 60% de los niños en Chile, tenía que ser de otra forma. Entonces tenía que haber, o sea, un movimiento social que encarnó. Entonces cuando, después de mucho tiempo, personalmente, y el otro día lo conversábamos, cuando yo veía a mi abuelo el 11 de septiembre con tanta pena y tan acongojado, porque hay un luto que todavía las personas mayores no podía comprender la fractura de lo que se había perdido, pero cuando empiezan a llegar estos idearios de la democracia, este imaginario de la democracia, la belleza que fue construir un país en vías democráticas hacia el socialismo, lo pude entender todo, y por eso fue una herida, y se instala la estética del horror. Imagínate hoy día yo estoy conversando contigo y de repente empiezo a escuchar unos aviones de guerra que están bombardeando el Palacio Presidencial a menos de 10 kilómetros, o sea, se instala la estética del horror, y desde ahí la gran mordida de la dictadura. Entonces, desde el 18 de octubre yo siento que hay una necesidad de la belleza, con todo el horror que hay también, no se trata de negar, sino como entender que esto es un ideario que no sé, es muy radical lo que voy a mi afirmación, pero es la izquierda, la belleza de las cosas, o sea, ahí está, eso. Sí, y además, para quienes no conocen la historia de nuestro pueblo, nosotros tuvimos un periodo dictatorial de 17 años en donde el arte fue apagado, donde hubo grupos de resistencia desde el teatro, desde las artes visuales, estuvo el CAD haciendo intervenciones en el espacio público, generando cuestionamientos muy perseguidos todos, obviamente, hasta el último minuto, y también incluso después de ya recuperada la democracia. Y luego tenemos un pacto transicional, que lo que hace es que recupera la democracia a través del voto. Entonces, el año 90 ya no tenemos a Pinochet, el dictador, pero tenemos a un presidente que pacta a través de un plebiscito, ¿no?, público, pero pacta una salida amable con el dictador. El dictador se queda mucho más tiempo, primero como general en jefe del ejército y después como senador. Por lo tanto, hubo todo un periodo de miedo aún para poder resurgir de verdad desde el horror. Pasado eso, y creemos que, bueno, la detención de Pinochet en Londres es un antes y un después para todo este proceso. Y bueno, posterior a eso comienzan a suceder cosas también en cuanto a la forma de pensar y de hacer arte y cultura en Chile. La institucionalidad comienza a afirmarse de mejor manera y comienzan a surgir otros movimientos que de alguna manera buscan precisamente no borrar, no olvidar, pero sí imaginar futuros más prometedores y no quedarse solamente en el dolor. Y en eso vuelvo a señalar lo del hacer para pensar que esta es una historia que, si bien estamos mirando las ruinas del pasado, como dice Benjamin, podemos pensar en que esas ruinas también nos pueden ayudar a construir mejores futuros y no quedarnos en esta condición póstuma, ¿no?, que sería pensar todo el tiempo en que no hay un futuro posible, en que la izquierda, sobre todo, hablando en este contexto, tendría siempre el discurso de la derrota. Y eso es lo que queremos hacer explotar, de alguna manera, con otro tipo de manifestaciones como las que estamos presentando hoy día. Gracias. Carla, tú nos adelantabas un poco el proceso de creación, o más bien lo que hizo parte del proceso de creación, 40 intérpretes, 40 compositores musicales, dirección coreográfica. Me gustaría un poco que nos contaran cómo fue ese tránsito del estudio de los textos
la política al traspaso del texto poético y después de la interpretación coreográfica para luego ser un proyecto de videodanza. ¿Cómo surgió? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue recibido por los intérpretes, por los músicos? ¿Qué diferencias tuvieron en cada una de las cápsulas? Son 40, pero digamos que se armaron categorías del hacer. ¿Cómo fue esa lectura y cómo fue este proceso? ¿Se reunieron, sacaron las 40, unas fueron textos poéticos? ¿Cómo fue el abordaje creativo? Tú lo señalas bien, señalas este camino bastante bien. Primero nos juntamos con Tania a revisar el texto madre, las 40 medidas, y ahí decimos, bueno, estas son 40 medidas que muchas pueden sonar atemporales, son un poco duras a la hora de pensar en ser interpretadas por bailarines, entonces esto hay que darle una vuelta poética, creativa, y ahí agarramos este texto y dijimos ya, dividámonos el trabajo, 20 medidas las trabajas tú y 20 yo, pero de todas formas estábamos juntas en un mismo espacio, en el living de Tania, trabajando. Y pensando primero en hacer asociaciones libres de palabras, de hechos, poéticas con respecto a las medidas, y después en un trabajo referencial con textos, con libros de historiadores, con investigación de distintos lugares que nos pudieran dar más información, porque hay medidas que si las leemos en estos tiempos nos entregan, así como están escritas, poca información del trasfondo de la medida. Entonces hubo que hacer una investigación, nos citamos hay algunas personas que habían vivido en los tiempos de la Unidad Popular, les preguntamos acerca de cómo ellos vivenciaron estas medidas. Y posteriormente sale la idea, y además Tania me dice, tú estás loca, porque ¿cómo vamos a hacer no solo los 40 textos, cómo vamos a hacer 40 músicas? Es mucho el trabajo para tan poco tiempo, y se nos acercaba una fecha que para nosotros era clave y estuvo siempre ahí, que era el 6 de septiembre. Y vamos, o sea, vamos a componer a partir de este motivo. Yo tenía poca experiencia en la composición musical y Cristóbal Montes ahí fue fundamental. Y después Tania, que crea este instructivo madre de la dirección coreográfica a distancia, ella te podrá contar el trabajo que fue tener a todos los intérpretes ahí, ¿no?, colgados horas y horas telefónicamente, a través de videollamada, a través de Zoom, en extensas jornadas de dirección. Me consta haberla visto ahí tratando de guiar este proceso, porque muchas veces, claro, uno genera un dispositivo, un texto, tiene un audio, una música, y te imaginas una cosa como director, y el intérprete allá lejos en regiones, no sé, a 3.000 kilómetros de distancia, puede interpretar cualquier otra cosa. Entonces también apelamos a que los intérpretes hicieran su propio trabajo de investigación, y a veces eso no es fácil. Así es que, bueno, ahí Tania puede comentar cómo fue en profundidad hacer esa dirección a distancia, y después el trabajo de las cápsulas audiovisuales, que es la síntesis de todo. Hice un instructivo que se llamaba Instrucciones para el Arrojo, que era una propuesta de improvisación donde asociábamos, para mí aquí había una simbiosis importante que era de la palabra al cuerpo y del cuerpo a la palabra. Estábamos trabajando con un texto fundante. Entonces, ¿qué conceptos se albergaban en el cuerpo a cada intérprete de las medidas que les tocó por sorteo? Hicimos un sorteo, a los 40 intérpretes les llegó por sorteo cada medida. Esa fue una de los principios. Luego, bueno, antes de eso, perdón, se convocó a bailarines de casi todo Chile, ¿sí? Hay bailarines de distintas regiones de Chile. Otra cosa es que tenían que tener menos de 45 años, había un afán de que los intérpretes no hubiesen vivido el gobierno de la Unidad Popular, y fue muy bonito porque fue invitarnos a todos, y me incluyo, a visitar la historia a través de la creación, y eso al tiro te agarra de otra forma, ¿sí? Hicimos este sorteo, a cada intérprete le llegó su respectiva medida, y cuando le era asignada la medida le llegaba en términos de insumo para poder darle el puntapié a su propia autoría. Era la medida, el título de la medida, el contenido de la medida, aparte una cápsula sonora que contenía la composición musical y el texto poético con la voz en off. Y aparte, este instructivo para el arrojo, que era una forma de direccionar una invitación de creación del lenguaje con el cuerpo
con el cuerpo y la palabra, ¿sí? Y además, una vez de eso también, otro insumo que se les daba era una invitación a entender un poquito del lenguaje cinematográfico para poder entender los ángulos y encuadres que podían hacer ellos con su propio dispositivo de grabación. En algunos casos fue celular y en otros casos fue cámara, pero la mayoría fue celulares. Y esa era también una opción de la estética que queríamos plasmar. O sea, hay videos que están en súper buena calidad, pero hay otros que no, y a mí me gusta eso, como que de verdad había un afán del dispositivo en confinamiento ahí mismo. Lo otro fue que después de todo ese recorrido, y una vez que los intérpretes tenían todo y estaban generando el lenguaje, había una comunicación directa conmigo, pero también conmigo y con Carla, porque también para mí era importante qué era lo que fundaba la sonoridad de cada cápsula, que esa fue creación de Carla y Cristóbal Montes, para poder trasladarla a la dirección también e invitarlos desde ahí, ¿sí? Y aparte de todo eso, después de tener conversaciones telefónicas, otros nos escribíamos, otros nos mandábamos audios por WhatsApp, así fue muy variado cómo fuimos guiándonos, otros que no les gusta que los dirijan, entonces yo era la pesada que los llamaba. Otros que les tenían miedo a Tania me escribían a mí, entonces... Otros le escribían a la Carla, otros me escribían a mí, y finalmente ya cuando teníamos todo el material que el intérprete podía crear, nos sentábamos con un gran realizador audiovisual, montajista, de nombre Martín Salas. Un descubrimiento. Acuérdense de ese nombre porque va a ser famoso, sí, porque está recién egresando a la escuela de cine, pero es muy bueno. Y ahí fue muy bonito porque pongámosle un nombre artístico, Residencia. Básicamente lo secuestré y me lo traje a la casa 2 semanas, ¿sí? Porque como no podíamos trabajar por confinamiento, se vino a mi casa y fuimos creando los dos en trabajo de edición en conjunta, lo que es cada cápsula audiovisual. Eso. Sí. Y bueno, y la medida 40, bueno, un poquito para... que es la medida mágica, también fue una conjunción como entre la magia de todos juntos, de toda la música, de las voces, yo creo que ahí corona además el trabajo conjunto de toda esta realización. Espero que la puedan ver pronto. Sí, justamente iba a decir eso, que contarles que Carla y Tania nos han realizado una curaduría de 5 de estas 40 medidas para el día de hoy. Me gustaría un poco que nos contaran cómo fue el proceso de selección de estas 5 muestras que vamos a ver hoy, de estas 5 cápsulas, un poco para que ya nos adentremos en la obra y que todos empecemos a ver la síntesis de lo que estamos hablando. Pensamos en medidas que son atingentes, que están en nuestros tiempos, algunas que pese al periodo dictatorial han tenido una buena vejez y que incluso cambiaron las formas de cosas basales como la alimentación en Chile para los niños. Y también pensamos en otras medidas que, si bien no tuvieron buena vejez porque fueron aplastadas por la dictadura, siguen estando en el discurso de lo que se ha señalado en las movilizaciones sociales, esta búsqueda de los derechos, esta búsqueda de la dignidad. Entonces nos parece interesante volver a señalarlas, volver a mostrar el espíritu de estas medidas y ver lo actuales que son. Porque este no es, volvemos a señalar, un discurso enquistado en el pasado, fijo, obsoleto. Al contrario, es un discurso que se encarna absolutamente en estos tiempos y que, cumplidos 50 años del dispositivo, nos permite pensar en 50 años a futuro. ¿Qué medidas son las que hoy nos hacen sentido para pensar este país y pensar Latinoamérica de aquí a 50 años más? Eso es lo que nos estamos preguntando. Y por eso hablamos de un discurso con mirada a futuro, con mirada vitalista, con mirada optimista. Y por eso la selección de lo que van a ver ahora, Tania también, bueno, ella fundamentó las medidas también que creyó necesario mostrar acá. Si quieres. Sí,
quisimos también hacer una ruta como, también entendiendo el contexto en el que estamos ahora en este instante. Entonces, la curatoría parte como con el mismo reclamo que hiciste tú en la introducción de este lugar, Juana, que es como la reforma que toda Latinoamérica necesita de su policía, ¿sí? Así como ustedes están padeciendo eso, nosotros también estamos padeciendo ese punto. Y quedó más, o sea, ya era un tema que se venía hablando, pero ya tocó su pic a nuestro modo de ver en la revuelta del 18 de octubre, donde hay más de 20 muertos, donde hay más de 400 personas con daño y trauma ocular, donde la política policial de ataque directo a los cuerpos manifestantes es algo que no podemos creer y que creo que es lo mismo que está padeciendo hoy día nuestro pueblo amigo colombiano. Entonces, contar que la medida 37 del gobierno de Salvador Allende era la finalización del grupo móvil. El grupo móvil es el grupo de los Carabineros de Chile, que es la policía antidisturbios que hoy día se llama Fuerzas Especiales. Allende daba por sentado de que si él gobernaba, esto tenía que reformularse, refundar la policía y que la policía tenía que ser guardiana del pueblo y no su enemigo. Entonces, la medida 37 es acabar y refundar el grupo móvil. Así que podemos ir con esa medida. Ok, vale, Nilson, ¿nos ayudas entonces para ver la medida 37, disolución del grupo móvil? ¿Quién te hizo tanto daño como para querer sacar ojos? Quebrar cráneos, asfixiar a otros y dispararle a quemarropa a un pueblo que te mira, a un pueblo que te mira. Bueno, allí vimos la creación, alguna cosa que quieran complementar, además de la introducción, Tania, de este proceso, contarnos quién es la bailarina. Me gustaría que partiera Carla contando sobre la cápsula sonora. Entonces, así. No, las cápsulas sonoras fueron pensadas, es bonito ver la obra completa y ojalá que podamos pronto exhibirla así, porque tienen un sentido, ¿no? Estas medidas que están referidas a cosas más bien violentas o duras, tienen un tipo de sonoridad que nos aproxima a ese lugar, creo yo, por lo menos así lo sentimos con Cristóbal. Y también en relación al texto de la medida, ¿no? y que creemos pueden dar una buena espalda a quien interpreta esta determinación, ¿no? de hacer un cambio tan radical, de anular una policía, como decía Tania, represiva en contra del propio pueblo y disponerla para la protección del mismo.
dispusimos ese material. Es extraño los lugares de dirección que me tocan en este proyecto, porque si bien mi labor fundamental los últimos años ha sido de gestión cultural para poder poner este tipo de obras a disposición del público, de la gente, ¿no? Me involucro ahora en la creación, desde hace 10 años no lo hacía, y desde un lugar que tampoco me es obvio, yo toco el piano y ese sería mi talento musical. Por lo tanto, tomar notas del pueblo unido que nos hicieran sentido para representar este tipo de medidas no fue una tarea fácil, pero creo que la sonoridad nos lleva, nos invita a un lugar que puede generar algún tipo de síntesis, ¿no? Emotiva, para que la gente pueda comprender la medida que estamos disponiendo. La medida 37 es interpretada por Francisca Burgos. Ella es recién egresada de la carrera de danza de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano, y es muy importante esta cápsula. O sea, yo las amo todas, entonces te voy a hablar siempre de todas, súper bien. Bueno, Francisca es de Puente Alto, que es una de las comunas más azotadas por la represión dentro del movimiento social que se gesta en octubre. Es una de las comunas más azotadas en términos sociales, es una de las comunas más pobladas de Santiago, donde la desigualdad es importante, donde el narcotráfico ha sido un tema en los últimos 20 años y donde de verdad desde el 18 de octubre se transformó en una zona de guerra, o sea, fuego cruzado. Queda en el sector sur de Santiago y ella es de esa zona. Entonces estas medidas mágicas que en el sorteo, pum, le cayó como anillo al dedo, porque esa escenografía, por ejemplo, cuando es en Puente Alto, en una cancha de Puente Alto, y ese metro, Elisa Correa, fue uno de los incendiados dentro de la revuelta social, que hasta el día de hoy no hay detenido, no hay responsable, y hay una teoría que el pueblo tiene, que fue incendiado por las mismas fuerzas especiales. Entonces, desde ese momento, Puente Alto además queda aislado. Entonces, ese es el contexto de la gestación y de la alocación de esta medida. Sí, hay que decir, Juana, que... Si les parece, nos vamos con la... Sí, solo quería apuntar una cosa, que han sucedido cosas de verdad mágicas en este trabajo, y una de esas precisamente lo que decía Tania, de esto del sorteo de las medidas a los intérpretes, o sea, y no solamente a los intérpretes, sino que también a quienes dijeron los textos. Se cruzan historias muy personales con el sentido de las medidas. Nosotros podríamos escribir otro texto, podríamos hacer un ensayo de cómo las medidas y su primigenio sentido cruzan las vidas personales de muchos de los intérpretes. Creo que no sé qué pasa con eso, no sé si de verdad hay un toquecito mágico, pero eso ha sido muy bonito también de evidenciar para nosotras como creadoras dentro del proceso de trabajo. No sé si alguna quiere presentar la medida 27 y después comentarnos qué pasó con esta medida en medio de la dictadura y después de la dictadura. Siempre ha sido un tema, no solamente en Chile, ¿no? Sabemos que en todo el mundo, pero bueno, Chile, país ultra neoliberal, con estos extremos de desigualdad horrorosos, en donde además las empresas se coluden, planean cómo hacernos la vida más infeliz. Y en eso el precio de algunas cosas, de algunos alimentos, de algunos implementos básicos, incluso, no sé si lo escucharon en algún minuto, la colusión del confort, por ejemplo, del papel higiénico, aquí en Chile fue un tema, la colusión de los precios de los pollos para alimentarse. Y así como han habido ese tipo de colusiones, ese tipo de acuerdos entre los grandes conglomerados, también el precio de los remedios ha afectado la vida de las personas en nuestro país. Personas que no pueden costear un remedio que les puede salvar la vida y que para poder costearlo y ante la desafección del Estado deben recurrir a acciones personales, vender cosas, hacer lo que nosotros aquí en Chile llamamos bingos, que son como estos concursos pequeños donde se junta dinero y se entregan premios, ¿no? Y un poco,
Bueno, esta medida habla de eso, de eliminar estas grandes diferencias en el acceso a los remedios y hacer de la salud un derecho. Ok, entonces veamos la medida 27, que se llama No más estafa en los precios de los remedios. Alquimia neoliberal. Neochamanes del mercado. Laboratorios con premisas que embaucan. Colusiones. El equipo investigador detectó alzas concertadas en los precios de lo menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas. Un síntoma, una ruleta rusa, una patología. Cierro los ojos y veo volando un proyectil hacia una blanca y bella vitrina de vidrio que con luces de neón deletrean las palabras salud y belleza. Salud y belleza. No sé, Tania, si quieres agregar algo, comentar algo. Sí, que bueno, también pensamos en el tema de la curatoría, un poco complementando lo que había dicho Carla. A Latinoamérica siempre se le ha puesto como que Chile es el modelo a seguir, el modelo económico a seguir, y es bien brutal lo que pasó con la imposición de un modelo económico, por eso elegimos este lugar, porque, o sea, esta medida, y además la concepción estética que puso la intérprete acerca de esta medida, porque pasamos de ser sujetos de creación y políticos a ser vistos por un Estado como posibles consumidores. Esa es la imposición del modelo de los Chicago Boys, donde realmente la Escuela de Chicago hace este laboratorio llamado Chile, donde impone, ni siquiera yo creo que en Estados Unidos la cosa es tan brutal como en términos de cómo imponer el capital dentro de nuestro país. Entonces, este sujeto enfermo hoy día, enfermo de capitalismo en el fondo, padece, o sea, trabajar en 45 horas semanales y ganar el sueldo que igual te sigue manteniendo bajo la línea de la pobreza y tener que endeudarte para poder acceder a un estilo de vida. Hoy día la gente no se endeuda por un televisor o por un auto, se endeuda para comer o para pagarse un remedio. Entonces, había un afán también dentro de ir tejiendo un discurso de hermandad con Colombia en este momento que yo lo sé, que a Colombia se le dice que Chile es como el modelo a seguir, y no, no lo es. Este sujeto que pasó de ser un sujeto político visto hasta 1973, luego pasó a ser visto como un posible consumidor y como que solamente va a llenar las arcas además de privado, porque ni siquiera es que el Estado se enriquezca de eso. Por eso no tenemos un Estado robusto, porque en el fondo son las grandes corporaciones y los empresariados los que deciden sobre estos cuerpos, sobre las políticas de estos cuerpos. Eso. Sí, señalar que a mí me tocó vivir durante un tiempo en Antofagasta, segunda región de Chile, que es el lugar en donde más inmigración colombiana hay. Y me tocó también ver cómo las personas llegaban con un ideal, con un sueño chileno, extrañamente, así como alguien no se pudiera irse a Estados Unidos, irse con el sueño americano, bueno, aquí llegaban muchos con el sueño chileno.
también me tocó trabajar en los campamentos en Antofagasta, trabajar junto con un sacerdote ahí que se llama Felipe Berríos y que vive y convive con gran población colombiana, y ver sus padecimientos también, y verlos sometidos al mismo nivel de desigualdad o peor que al que están sometidos los chilenos de extrema pobreza o de clase baja, incluso no tanto, porque la clase media es bastante inexistente. Entonces, claro, también esta proyección chilena al extranjero, que en algún momento se dijo que éramos como el jaguar de Latinoamérica, los grandes triunfadores, y que también a través de la cultura, el cine, se trató de exponer, de exportar esa imagen, bueno, revienta con el estallido social del 18 de octubre del 2019, revienta y evidencia las verdaderas carencias, las verdaderas de protección que tenemos como ciudadanos de este país. Así es que, nada, es una sensación como bueno, de frustración, de rabia, de ver cómo personas llegan buscando un sueño y ven estrellados sus anhelos ante esta terrible realidad. Y solamente voy a indicar que Macarena Álvarez, quien es intérprete de esta medida, que yo la quiero mucho porque fue mi alumna y porque veo ahí una mirada también, ahí uno se fija cuando también un artista logra aprehender un texto, logra corporeizar un mensaje, ¿no? Y creo que en esta medida ella lo puede realizar, ¿no? También porque ella tiene una mirada política al respecto. Yo la felicito mucho por esta entrega que nos hizo. Quisiera, antes de seguir con la medida 11, leerles los mensajes, los saludos que les han dejado aquí en el chat. Tenemos a Manuel Letelier, venceremos y será hermoso, afirma. Que Sena Lab, hermoso. Bárbara Bañados, Plasencia, qué necesario ese conversatorio hoy. Ivette Rodríguez, saludos hermanas. Gracias por compartir este bellísimo espacio de reflexión. Me interesa mucho conocer el material. Venceremos y será hermoso. Carlos Redlich, hermosa iniciativa, éxitos. Giovanna Joyce, esta medida es vigente tanto en Chile como en Colombia. Necesitamos reformas policiales. En unos años miraremos atrás y veremos a Latinoamérica transformada. Venceremos y será hermoso. Bueno, quisiera entonces que alguna nos introdujera. Por aquí me están diciendo, Carla, que tu Manos Libres se está rozando con la ropa y tenemos como problemas del... No sé si ni siquiera si es con la ropa. A lo mejor Okay. tiene problema el micrófono. El micrófono. Si voy a intentar ahora en la medida que sigue hablando Tania. Ok. Tania, entonces introdúcenos la medida 11, protección a la familia, para verla. Esta medida fue una sorpresa de las bonitas, ¿sí? Cuando leímos la primera vez el título de la medida y luego el contenido, que era la creación del Ministerio de la Familia, lo encontramos como una cosa muy robusta, muy como, ¿a qué familia se está refiriendo Allende con esto? ¿Por qué un Ministerio de la Familia? Pensábamos en el Chile conservador de esos años, entonces estábamos un poco perdidas hasta que hicimos esta asociación y llegamos al libro de uno de los gestores del gobierno de la Unidad Popular, Luis Corbalán, donde me introduce bellamente a el por qué se quería hacer este ministerio. Y este ministerio era una de las obsesiones del gobierno de la Unidad Popular, porque lo que quería era refundar el concepto de familia, quería validar las familias monomarentales. Chile es un país de guachos, donde la palabra padre siempre queda flotando, donde una madre podría estar siempre criando sus hijos y los que le llegaron, y los sobrinos, y los que el matriarcado es un lugar chileno, yo creo que bien latinoamericano, yo creo que nos toca a todos esta medida. Entonces, hasta ese minuto teníamos un Chile comandado desde la derecha. Solamente me atrevería a decir que fue un poquito más revolucionario este presidente radical que se llama, donde Allende fue ministro,
¿Me ayudáis? Pedro Aguirre Cerda, gracias. Pero en general se tenía la sociedad chilena una mirada muy, muy conservadora de lo que era la familia y no validaba otros estilos de familia. Entonces, cuando el presidente Allende trataba de convencer en la Cámara de Senadores y Diputados que por favor aprobaran este ministerio, tenía que ver con validar el lugar de la mujer chilena que vivía en la extrema pobreza y que necesitaba ser validada como una unidad fundante y un núcleo válido. ¿Sí? Eso. Vale, entonces vamos a ver la medida 11, creo que me salté la 14 en el orden No, pero que vamos teníamos. con la medida 11, si igual pueden la asociarse. Sí. Vamos con la 11 y después con la 14. Sí. Esta semana enviaré el proyecto al Congreso del Ministerio de Protección a la Familia. ¿Cuántas veces le dijimos a la mujer chilena? ¿De qué familia están hablando, compañera? Es una familia real la que tiene la mujer campesina, la mujer de los grandes sectores trabajadores. No puede haber familia normal donde falta lo esencial para la existencia. No puede asentarse el vínculo y el afecto cuando la mujer, joven, todavía envejece prematuramente, cuando pasa las 24 horas del día desgreñada y sucia, cuando tiene que ir a cargar el agua para el consumo elemental, cuando tiene en una pieza 4 o 6 personas, cuando los hechos más íntimos de la familia se practican casi en presencia de los hijos, conscientes esto ya de lo que son las relaciones humanas. Bueno, me gustaría también un poco con la fuerza del movimiento feminista a la luz de hoy, un comentario frente a esta lectura y esta reflexión que nombra Tania de la concepción de la familia, del rol de la mujer en la sociedad chilena y cómo lo ven hoy día con todo el movimiento feminista. Es que lo que primero, sí, no sé, Tania. No, que es como un territorio en disputa, o sea, todavía es un territorio en disputa, no, vamos avanzando, para mí el movimiento feminista es una piedra angular y fundante de todo lo que ha pasado en el 18 de octubre, pero vamos avanzando de a poco y es un territorio en disputa, así. Claro, uno ve esto y puede encontrar a veces un discurso. Este es uno de los pocos textos donde no hicimos texto creativo, sino que pusimos las palabras del propio Allende, ¿sí? Cuando él estaba defendiendo ante el Senado el por qué había que hacerlo y decir que una semana, ¿cuánto fue? Como un mes antes del golpe militar se logró aprobar, pero la Cámara no le dio presupuesto. No le dio presupuesto para crear el ministerio. Entonces, en ese tiempo las ciencias sociales no tenían el nivel que tienen hoy día, pero había un afán de vindicar una forma de protección hacia la mujer que hasta ese minuto no existía, a la mujer sola, monomarental. ¿Cómo se está viendo en Chile? Yo creo que es bien parecido a cómo se está viendo el resto de Latinoamérica, un territorio en disputa.
donde todos los días hay que acordarse, donde todos los días hay que pelear un poquito, donde todos los días hay que mirar al compañero de trabajo y decirle, no, así no se hace, o al amigo que uno quiere profundamente decirle, no, eso no se dice, no, las cosas no son así. O sea, todos los días hay que estarnos readecuando y reeducando. Eso, es un territorio bien peleado. A mí me pasa que, y yo no sé si les pasa a todos, pero a mí me llama la atención tres cosas. Una, la claridad del discurso de Allende para el tiempo que corría en ese minuto. O sea, habla de políticas de cuidado. La importancia de las políticas de cuidado, o sea, la mujer haciéndose cargo de todo, que es uno de los ejes del patriarcado. O sea, mirar en menos el trabajo doméstico es uno de los ejes del patriarcado. Dejarlo en segundo lugar, no establecer recompensas económicas por esa labor, y además entendiendo que la mujer es la última que se queda, la que cuida a los ancianos, es la que no tiene un lugar. Él lo tenía claro, y para los tiempos es muy revolucionario, muy revolucionario. Y lo otro bueno, y sigue siendo un tema que se discute, o sea, obviamente no hemos cambiado tanto en 50 años. Y lo otro es la importancia del texto, finalmente. Me pasa que es un lugar que a mí me acomoda mucho trabajar del texto al cuerpo, por eso también nos encontramos con Tania, porque creo que ella también ha encontrado un lugar de creación desde ahí. Y la importancia de este texto y de la elocuencia de este gobernante como, yo creo, uno de los últimos bastiones del discurso con contenido, no de la retórica, ¿no? De un discurso de verdad sapiente, de un discurso que estaba en la carne, que estaba en la calle, que sabía de las problemáticas de la gente. Yo creo que eso es algo que se perdió absolutamente y que todavía no logramos encontrar o recuperar, y por eso también esta deriva que tenemos de esta falta de liderazgos políticos, no solamente en Chile, sino en el mundo. Nadie que realmente encarne un discurso que haga sentido. Y yo creo que por eso el texto para mí tiene mucha relevancia también en este trabajo. Es una obra de danza, pero tanto lo sonoro por un lado, pero el texto me parece que logra complementar y completar todo el sentido que queremos entregar a través de la obra. Bueno, entonces, si les parece, vamos con la medida 14, que es mejor alimentación para los niños, que, si no estoy mal, me corrigen, fue una de las medidas que se logró salvar y que hoy día tiene vigencia. Entonces, si quieren, vemos la medida y después la comentamos. Entonces, medida 14. En los 80. Panza flaca esperando una bandeja. Manzana roja, manzana verde. Una orgía de alimentos. Y una sopa de nada. En los 2000, una bandeja calma el hambre y ya no violenta el orgullo. Bueno, entonces, ahora sí, mejor alimentación para los niños. ¿Quién quisiera comentar? Yo quiero contar una infidencia de esta medida, de cómo se crea el texto de esta medida. Estábamos con Tania en su casa conversando para hacer el trabajo de la poetización de los textos, y hablábamos de esto y la Tania me decía, ¿te acordáis? Porque así hablamos, ¿no?
¿Te acordáis de la alimentación esta que daban en los colegios, en las escuelas, en los establecimientos públicos durante los 80, 90, 80 más bien, cuando éramos nosotras niñas? Ese olor que se te quedaba pegado acá, que era de una indignidad, además Tania se acordaba mucho mejor que yo de estas bandejas que entregaban para el almuerzo, que eran como, por eso dice como una sopa de nada, dice el texto, porque era entre que se te mezclaban los frijoles, los porotos, con el postre, con el jugo, no sé, la sopa, finalmente era una cosa que, claro, se cumplía con entregar una alimentación balanceada al estudiantado, pero en realidad no había ni una cuota de dignidad en ese acto de alimentación, cosa que seguramente fue lo que, por eso esta medida tuvo empezó con una mala vejez durante el periodo de dictadura, porque si bien surge como una muy buena iniciativa que logra paliar las deficiencias alimenticias de los estudiantes o de los chicos que van al colegio, a la escuela, luego pasa por un tránsito bien triste, ¿no? Porque se entrega como una obligación y como no un acto digno, pensando en que los niños también son sujetos de derechos finalmente. Cuando se recupera la democracia, eso cambia, y Tania también me comentaba que ella pudo vivir en carne propia también eso, desde otro lugar, pero entendiendo que ya las bandejas durante ya el tiempo de recuperada democracia eran distintas, ya se pensaba en bandejas un poquito más hondas, donde la comida no se dispersara, no se cayera, no se mezclara, ¿no? Entonces esta es una medida que nace por una evidente necesidad, pero que transita por lugares súper complejos durante mucho tiempo y que finalmente ya en los tiempos actuales logra recuperar ese lugar de dignidad con la que fue pensada, creemos. Bien. Tania, ¿quieres agregar algo? ¿No? Solo No. como contar que la intérprete es Miriam Chávez, que es una artista de la ciudad de Valparaíso, que tiene un movimiento que se llama, un grupo que se llama Pájaros en Púas, que tiene una belleza en sí porque trabaja dentro de las cárceles. Entonces, ella como que me mandaba audios, como que se me abrió como el mundo con esta medida, como que quiero hacer una obra de esta medida, como que de verdad da para mucho, y eso, como contar eso y nada más. Ok, bien. Entonces nos vamos acercando ya a la última de las 5, que es la medida 28, que creo que está muy relacionada, bueno, nos atraviesan transversalmente, particularmente el caso colombiano y chileno, y nos podemos espejar en ellas y hacer las reflexiones propias, pero la educación ha sido una de las fuertes causas de la movilización en nuestro país. La educación pública, en este momento la matrícula cero, produjo el año pasado grandes manifestaciones y reclamaciones, y creo que esta medida atañe un poco a estos temas que hoy día todavía permanecen en la vigencia de reclamación de los derechos por una educación digna y pública. Entonces, esta medida es la medida 28 y se llama Beca a los Estudiantes. Si quieren ampliar o quieren que lo veamos primero, como quieran. Como que el hilo conductor dentro de la curatoría era eso, como hablar de medidas que, si bien fueron consideradas, han tenido un tránsito y que fueron como los pequeños atisbos de que podríamos decir que te consideran sujeto de derecho, ¿sí? Como alimentarte, por ejemplo, dentro del colegio, o una de las más famosas medidas es la del medio litro de leche, pero también hubo medidas que no siguieron, y que era el acceso a la educación, las becas y la posibilidad de tener educación gratuita de calidad en todos los niveles, tanto básica, media y universitaria. Y por eso queríamos cerrar con esta medida, porque los tópicos y los pilares que no fueron considerados para seguir después del golpe de Estado son hoy día los motores y las luchas que encarnan la protesta social chilena. O sea, el primer gran movimiento de protesta fue en el año 2006, la Revolución Pingüina. Y claro, y es como a nosotros, o sea, en la dictadura nos arrebataron la educación.
por mucho que haya sido pública, la ley otorgó la posibilidad de que cada establecimiento tuviera una orgánica propia, no importando cómo se entregaban los contenidos, donde un sostenedor, que es una figura que está bien en disputa y que iría bien de capa caída, sino solamente veía como la posibilidad de enriquecerse sus bolsillos a raíz de la educación de los chicos, recibiendo plata del Estado, y eran capaces de falsear las listas diciendo que iban niños que no iban a clase. Por ejemplo, el Estado le exigía cierto rendimiento escolar y encerraban a los niños para que no dieran las pruebas de medición del Ministerio de Educación. O sea, había una política del mercado terrible dentro, y lo hay hasta el día de hoy, dentro de la educación. Entonces, cuando uno escucha hoy día a los movimientos sociales reclamar por educación gratuita, y fue arrebatada, y que estaba en el programa de Allende, cuando escucha hablar de no más AFP, que son los fondos de pensiones que son privados en Chile, y que en el programa de Allende sí había un programa hacia ir hacia un fondo solidario universal donde todos tuviéramos plata en nuestra vejez, y no separando además entre Fuerzas Armadas y el resto de los chilenos, que eso es lo que está sucediendo hoy día, además. Y así como cuando escucha hablar sobre el feminismo, y había la idea de un ministerio de la familia que abarcaba las familias monomarentales, cuando escucha dentro de la lucha social hablar sobre la dignidad, y uno sabe que en estas 40 medidas eso es lo que se buscaba. Y antes de ir a la medida número 28, como que quiero citar a una gran mujer que fue una de las luchadoras sociales más importantes dentro de nuestra historia política, que fue parte del gobierno de Allende, fue diputada, fue una mujer que llevaba el feminismo y la mujer política arriba, y ella, antes de morir, que murió hace unos 10 años, ya murió Gladys Marín, más o menos, tenía un dicho, que queremos apuntar a una constitución moderna, una democracia participativa y un sistema económico que ponga en el centro de su quehacer al ser humano, a su igualdad y a la justicia social. Y eso es lo que estamos buscando desde el 18 de octubre, ¿sí? Y eso en algún momento pudo haber sido. Y eso es lo que nos hace inspirarnos en el título de esta obra, que es Venceremos y será hermoso, porque yo y todos tenemos mucha esperanza de que así sea. Eso. Entonces vámonos con la medida 28, beca a los estudiantes. No bastó encender la vela 1000 veces para leer a Borges, ni agotar el lápiz azul tinta escribiendo Cervantes. Las pruebas con 7 se guardan para la historia, cual fetiche triste. No bastó con la meritocracia, con las ganas. Mercaderes de la letra, me entrego. Tomen mi CAE, háganme deuda, conviértanme en número. Soy un peón en el ajedrez capital. Bueno, es muy, muy interesante la reflexión que plantean en el proyecto, porque podemos relacionarnos inmediatamente con las mismas reclamaciones, como les decías, Tania: alimentación, educación, una reforma estructural a la policía, la salud. Y creo que en ese sentido la dignificación también de la protesta
la dignificación de la juventud, la apuesta que hacen en esta transferencia a la juventud, al vincular jóvenes con las medidas y relacionarse desde su lectura de hoy, conectarse desde allí con ellas mismas y que sea el lenguaje de la palabra o del texto corporal o de la palabra al texto, como esta apuesta coreográfica, como la apuesta musical también, de la sensibilidad de conectar estas palabras con el tiempo musical, el clima, que tiene toda una imbricación y una profundidad poética. Yo creo que es muy, muy importante en estos tiempos convulsos, difíciles por los cuales pasamos, reivindicarnos justamente en esa belleza, porque es difícil la esperanza, ¿no? en estos tiempos, y me parece que el proyecto allí hace una propuesta que es muy, muy profunda y muy necesaria. Para un poco ir cerrando, me gustaría como una reflexión final de cada una frente a la expectativa de futuro. Un poco ahorita vienen al proceso constitucional del apruebo o el rechazo, también una reflexión en torno a eso. Igual compartir y saber que tienen aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación un espacio también de socializar los proyectos, de exponer los pensamientos que son diversos con toda la dignidad. También agradecer la apuesta por el arte, creo que es un camino que aporta muchísimo a la lectura y nos permite unos dispositivos de enunciación que son transformadores y transgresores y que son diferentes y se distancian también de las narrativas, de la fuerza y de la violencia, precisamente porque está el sujeto creador allí haciendo ese vínculo con su emoción y con su percepción y por supuesto con su lectura crítica de la realidad. Entonces, agradecerles mucho y dejarles la palabra final un poco para ir cerrando el conversatorio de hoy. Decir que durante mucho tiempo, creo, los chilenos hemos sido malos vecinos. Hemos sido malos vecinos en el sentido de que nos ha importado poco lo que suceda en el resto de Latinoamérica y que nos hemos mirado bastante el ombligo pensando en que las tragedias nos tocan solamente a nosotros y no al resto. Y en eso ha colaborado la hegemonía comunicacional de los medios opresores, en eso ha colaborado una anestesia a la que fuimos o estábamos sometidos a partir del modelo económico que nos impusieron. Eso también ha sido el miedo de salir a la calle, de exigir lo justo, el miedo de mirarnos, de encontrarnos, de que aunque tu pelea no sea mi misma pelea, bueno, también podemos pelear juntos, en un discurso común, y que el otro me constituye en tanto diferente. Soy gracias a ese otro también. Y creo que eso está cambiando, creo que la mirada de futuro no es solo desde este lugar, de este territorio, las fronteras comienzan a ser cada vez más imaginarias, creo que podemos establecer luchas comunes a partir de problemáticas comunes y que en eso este discurso, esta obra que ponemos a disposición de la comunidad latinoamericana y del mundo, habla de eso también, de sentirnos parte de un proyecto común, de un proyecto político. Por eso es tan importante que votemos en el plebiscito que se viene próximamente en Chile. Por eso es importante que levantemos la voz ante las injusticias, ante la indiferencia de las autoridades. Por eso es importante que volvamos a marchar juntos, porque sí, somos un gran colectivo y solamente si somos una sola voz vamos a poder ser en algún minuto escuchados. No tenemos que acostumbrarnos a la violencia soterrada también es terrible, no solamente que nos apaleen, nos asesinen, nos violen, hay otros tipos de violencia que pueden ser permanentes y bueno, el poder que se ejerce silenciosamente es muchas veces el más efectivo. Así es que solo pensar en que colectivamente podemos provocar los cambios que queremos, no solamente a nivel chileno en este caso, sino que también a nivel latinoamericano. Okay. Antes de la reflexión de Tania, quisiera leerles si hay una pregunta de una de las personas que nos ha estado acompañando. Entonces dice Giovanna Joyce, octubre volverá en Chile y noviembre en Colombia.
Ángela Vázquez Alba, muy poderoso el nombre de la obra, Venceremos y será hermoso. Que Sena Lab, me emociona escucharlas, verlas potentes y sensibles, esperaré ansiosa ver la obra completa, felicidades compañeras. Dice Silvia Alonso, eso iba a preguntar, ¿cómo es el sistema educativo de allá? Desde Colombia lo vemos como la epítome educativa de América Latina, pero no sé si sucede lo que aquí. La educación formal es competitiva, individualista y nos presiona a llegar a un concepto de éxito que es poco pertinente al contexto histórico y sociocultural colombiano. Y sí, muchas gracias. En tiempos de violencia estatal y acciones comunitarias de respuesta, estos espacios de arte y construcción de memoria son un respiro. Entonces, no sé si alguna o las dos quieran contarle un poco cómo... Solo un dato que voy a pedir que me ayuden a calcular. En la medida que terminamos de ver, la medida sobre las becas, la educación, la relata, la voz es mi hija mayor, tiene 21 años, está en la universidad. Por ella pago mensualmente cerca de 400.000 pesos. ¿Ya? Hagan el cálculo, 400.000 pesos. Acá el dólar está a 780, más o menos 800 pesos. Si ustedes multiplican eso, ese valor mensual, es una locura. Así está la educación en Chile. Es mentira que hay gratuidad, hay becas, sí, algo se ha logrado en estos últimos tiempos, pero hay una distancia enorme entre considerar a la educación como un bien de consumo, como por ahí lo dijo nuestro presidente, y considerarla un derecho. Por lo tanto, a no comprar estos fantasmas, ¿no? estos imaginarios irreales que señalan que Chile es un país que efectivamente tiene asegurados los derechos básicos para sus ciudadanos, porque estamos en un camino, pero no hemos llegado a la meta, para nada. Un poco respondiendo, bueno, ya respondió Carla con respecto a la educación. Se me olvidó un detalle súper importante. Venceremos y será hermoso es una consigna que salió de octubre, ¿sí? Fue un rayado de calle, fue una pancarta global que se dio dentro del territorio chileno. Tú pones en Google Venceremos y será hermoso y salen muchos rayados, muchos lienzos de marcha. Entonces, así de hermoso era octubre. Así fue de hermoso. ¿Sí? Y, a ver, yo no sé si octubre volverá, creo que yo fui de las que lloré el día que suspendieron las votaciones en marzo, acá en Chile. Pero como que me hace sentido que sea en octubre hoy día. Entonces, yo creo que sí, que se va a llenar de mucha gente el día que ganemos con el apruebo. Las calles se van a golpear, no me cabe duda, no me cabe ni una duda. Creo que tenemos la posibilidad de dejar de estar bajo la Constitución de Pinochet. Es que para mí eso es muy importante. Yo no conozco otra realidad. Yo nací el año que fue aprobado el anterior. No conozco otro Chile, no conozco otra forma de relación. Y lo que nos cuentan los más viejos, así desde intelectuales hasta dirigentes sociales, hasta familias, es que desde octubre hubo una necesidad de reconformar el tejido social. Y hoy día, con la pandemia, no se ha acabado, por mucho que me quieran contar lo contrario, no. O sea, este trabajo es la prueba de esto. O sea, todos trabajamos sin sueldo, yo trabajo en otra cosa, nada que ver con la danza para poder sostenerme en medio de esta crisis económica, pero y muchos de los compañeros que están ahí colocando el cuerpo en todas estas medidas están cesantes, están perdiendo sus trabajos, igual estuvieron, igual reflexionaron, igual se emocionaron y se pusieron con todo el alma para edificar esta belleza de proyecto. Entonces, eso, creo que sí, que octubre va a volver y que Pinochet va a morir el día que gane el apruebo. No, cuando redactemos entre todos los chilenos la nueva constitución. Ese día ahí nos vamos a despinochetizar, así como... Bueno, quiero para ahora sí ya terminar
han empezado a escribir un último comentario. Patricia Paloma Jiménez: excelente conversatorio, excelente ilustración del papel que puede jugar el arte frente al silenciamiento de las voces que construyen una nueva humanidad. Muchas gracias y felicitaciones para Carla y para Tania. Gracias. Dice Rafael Arturo Chitiva, es bailarín, lo conozco, estudiante, bailarín de una compañía bogotana. Gracias a las tres por esta historia viva. Me quedó mucho con otras cosas del conversatorio, pero me llevo en mucha curiosidad el sonido como historia. Entonces creo que de aquí tenemos las lecturas y el ida y vuelta, que es una construcción latinoamericana compartida, unos dolores, pero también unos amores y unas luchas y unas bellezas compartidas. Les agradezco muchísimo por poner la danza en este lugar de la política, que también la danza ha sufrido estos trastornos de las apuestas de la cultura neoliberal. Entonces ponerla al servicio también de la crítica y de la reflexión es muy, muy importante para los artistas y para la sociedad en general, y creo que en el confinamiento pues fue una de las claridades del rol del arte en medio de toda esta situación. Entonces, de nuevo, renovar este pacto, renovar la alianza, agradecerles y espero vernos muy pronto. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy, participando, viendo danza. Nos alegra mucho que estemos viendo danza con crítica y con contexto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chicas. Juana, por el espacio. Que estén bien. Muchas gracias. Besos. Chao. Estén bien. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado.